Amamos este trabajo, amamos este espacio, amamos sobre todo lo que se puede aportar a través de los medios de comunicación. Y la educación y la formación de todos nosotros, ustedes y nosotros, es importante. Este segmento de Carolina Santana, titulado Aristas, y que estamos presentando cada semana, nos va educando de una forma u otra. En este caso, en el día de hoy, nos enseña la historia del Ministerio Público y por qué tiene que ser independiente. Vamos a verlo. ¿Qué reformaría de la Constitución? Yo quisiera un Ministerio Público independiente. Es tener la última palabra de quién realmente es que debe. Mucho se ha reclamado una justicia independiente, mucho se ha prometido sobre esa materia también, pero ¿cómo llegamos hasta este punto en el que nos encontramos? Empecemos el recuento por el año 1964. Durante el triunvirato se emitió un decreto ley que fusionaba el Ministerio de Justicia con el Ministerio Público de manera transitoria, producto del tiempo naturalmente convulso que se vivía entonces. Nunca volvimos a la normalidad institucional como debía ser. Hasta el sol de hoy, de hecho, ambas funciones están bajo la misma entidad, la Procuraduría General de la República. Muchos años después, en 2010, se modificó la Constitución de la República para reformar, entre otras cosas, el Consejo Nacional de la Magistratura que se había creado en el año 1994 y que sesionó por primera vez en el año 1997. En esa reforma del Consejo Nacional de la Magistratura se incluyó al procurador o la procuradora entre los miembros del Consejo. Y recordemos que ese Consejo es el que nombra a los jueces de las altas cortes. Por tanto, se le aumentó la cantidad de votos al Ejecutivo, haciendo así que ese poder tenga más incidencia en quienes ocupan altos puestos en la justicia. Además, el Ministerio Público es una parte en los procesos que se llevan ante los tribunales y es obvio que no debe una parte estar eligiendo a los jueces que prefiere. No sería justo, como no lo es. Así, hoy tenemos una Procuraduría General de la República con una estructura propia de dos entidades y con la agravante de que en esa misma Constitución, la de 2010, se establece que el presidente es quien nombra al Procurador General de la República de libre nombramiento y remoción. Naturalmente, esto ya era una realidad antes de la Constitución de 2010, pero no era necesario hasta ese entonces someter la Constitución a una reforma para disolver el estrecho vínculo del Ministerio Público con el poder político. Así fue que llegamos a toda esta mezcla de entidades y poderes que ha hecho que la justicia dominicana tenga vínculos muy cercanos con el Ejecutivo, que es un poder naturalmente político y partidario. En estos momentos en que pronto se juramenta un nuevo gobierno, la gran pregunta sobre ese tema es: ¿qué propone el nuevo gobierno para desatar los malsanos vínculos de la política partidaria con la justicia dominicana? La propuesta de gobierno del presidente electo, el documento oficial de su propuesta de gobierno, incluye, y cito, devolver al Consejo Nacional de la Magistratura su conformación original para evitar que se formen mayorías mecánicas en beneficio del grupo que gobierna. Fin de la cita. Pero, ¿qué hay que hacer para lograr esto? Una reforma constitucional que elimine a él o la titular de la Procuraduría de entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Quiero completar esta idea diciéndoles que la reforma implicaría una reforma además al Consejo de la Magistratura para que el procurador no forme parte. En segundo lugar, propone también reestructurar el Ministerio Público para hacerlo independiente del Ejecutivo, lo que podría implicar una reforma constitucional para eliminar la disposición incluida en el 2010 que establece que es el presidente quien nombra a él o la titular de la Procuraduría General de la República. Producto de la fusión del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República, ciertas entidades que son propias del Ministerio de Justicia forman parte todavía de la Procuraduría General de la República, como mencionaba anteriormente, provocando entonces serios problemas de institucionalidad y parcialidad. Por eso es relevante, en tercer lugar, la parte de la propuesta del nuevo gobierno en lo concerniente a desarmar esta estructura mal tramada al indicar, y cito textualmente, descentralizar los organismos técnicos tales como INASIF, prisiones, entre otros, garantizando su autonomía e independencia. Fin de la cita.
El mencionado Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, es un buen ejemplo, naturalmente. Esta entidad es la encargada de generar la prueba científica que evaluarían los tribunales para determinar la culpabilidad o no, por ejemplo, de un imputado en un caso criminal. No es justo ni tampoco es imparcial que el INACIF dependa de él o la titular de la Procuraduría, pues implica que quien genera las pruebas responda a una parte, en este caso a la parte acusadora. Por eso la ley número 454-08 que creó el INACIF en agosto del 2008 indica en su artículo 1 que es independiente y en el artículo 18 que solo estaría adscrita a la Procuraduría por 2 años. Es decir, hasta el 2010. Casi 12 años después de eso, el INACIF sigue atado a la Procuraduría en una conveniente e injusta ilegalidad. La misma lógica aplica para el sistema penitenciario. No debe quien acusa ser también quien custodia la seguridad del acusado, por ejemplo. Una justicia verdaderamente independiente no es una mera aspiración, es una ruta de cambios estructurales que conlleva no solo promesas, sino también voluntad política. Así que quedamos a la espera.